Pues nada, yo soy Santiago Pujante López. Salí de la carrera en 2016, o sea que ya hace 9 añitos. Y nada, estuve como pues dando vueltas un poco por clínicas yo durante la carrera. Así que es verdad que ya me metí un poco en el mundo de la urgencia y la hospitalización. Eh, Porque empecé a hacer como prácticas desde cuarto, pues haciendo guardia voluntaria un poquillo. Y ya como que ahí me enganché un poquillo. Entonces, nada más salir de la carrera, iba buscando, pues, tema hospital, tema... Es verdad que al principio a lo mejor la urgencia no es lo que, ¿no? Normalmente te llama la atención porque dices tú, venga, noche, fines de semana, no sé, un poco, intentas como especializarte, ¿no? Dices, bueno, pues a lo mejor me gusta cardiorrespiratorio o traumatología, como a mí me pasó, pero, pero como que todo se fue dando, ¿no? Un poco. Salí, ya te digo, pasé por clínica y vi que no era lo mío. Es un trabajo totalmente diferente al de un hospital o incluso trabajar de urgencias. Y ya al final acabé como en el mundo de la urgencia. A lo mejor pasaron 6 meses desde que salí de la carrera y desde entonces como que todo ha ido, siempre he estado trabajando en ese mundo. Hice un internado de especialidad en Murcia, que es de donde estudié, en la Universidad de Murcia, de un año y se alargó 8 meses más. Me fui a Inglaterra también, está un periodo de tiempo en Inglaterra trabajando, viendo ahí cómo se trabaja allí y demás. Y ya a la vuelta he pasado por distintos hospitales de Murcia y Alicante, donde he trabajado de eso, noche, urgencias. Y actualmente llevaré pues yo creo que 3 añitos trabajando otra vez en el hospital de la Universidad de Murcia. Al principio pues en turnos rotatorios de urgencia y demás, pero llevo un año siendo responsable del servicio de UCI allí en el hospital de la universidad. Y ya está, y bueno, en todo ese periodo de tiempo pues me he ido formando con posgrados y demás, y actualmente estoy, digamos, en periodo de acreditación por ABEPA. Estoy buscando tutor para empezar. Qué Así que bueno, pues qué bueno. poco a poco y cada vez más especializado y demás. A ver, al trabajar en un hospital veterinario, al final, digamos que viene todo lo más, digamos, lo que los clínicos a lo mejor normalmente no pueden atender o donde digamos, los tutores, cuando ven al paciente muy grave, no vienen directamente. Entonces sí que es verdad que vienen bastantes urgencias diarias. Quedarme con la más común es complicado porque, claro, hay como muchísimas. Pero es verdad que la mayoría podría decir que son politraumatizados. Es decir, ya sea animales mordidos por otros perros, eh, golpes, atropellos o, por ejemplo, caídas. Hay muchos gatos que, bueno, incluso perros, desgraciadamente, que se tiran por diferentes motivos por el balcón. Gatos porque van jugando, perros, he visto algún caso de un perro jugando también que se ha caído, eh, pero a veces es porque se asustan, por ejemplo, con los petardos y acaban tirándose. Y los gatos medio pueden tener su cura, digamos, pero los perros es más complicado, la verdad. A ver, lo primero aparte, una de las más importantes sería la recepcionista, o sea, la llamada telefónica. Ahí ya puedes detectar un poco si el caso que va a venir va a ser más o menos grave y, digamos, ayudar de esa forma también a los tutores de los animales a alguna medida. Imagínate que acaban de atropellar a su perro y a lo mejor con una llamada puedes decirle, oye, pues intenta ponerlo en una posición lo más rígida posible, porque si ha tenido un golpe, por ejemplo, en la columna, se ha roto la columna y tú lo manipulas, puedes empeorar la situación. Un ejemplo. Yo qué sé, una forma un poco de ayudar en ese momento. Y cuando llegan, entonces en recepción, igualmente que son los que han cogido la llamada, son los que van a un poco hacer el primer filtro, ¿vale? Entonces en ese primer filtro lo que pasa es que, digamos, por lo menos en mi hospital, ellos van a diferenciar entre una consulta sin cita, que a veces suele suceder eso, pues que por lo que sea en España, yo creo un poco, no sé si en Murcia solo, pero en España, la gente está acostumbrada a ir a los sitios sin cita, como si fuera, no sé, el supermercado.
Y hay veces que vienen consultas que simplemente a la persona se le ocurre en ese momento ir al servicio de urgencias, pues porque no sabe cómo funcionan las cosas. Entonces viene desde algo así hasta algo que se está muriendo en ese momento. Entonces, el recepcionista es el que tiene que decir, bueno, pues esto a lo mejor puede ser atendido incluso por una TV, ¿vale? Porque normalmente nosotros siempre trabajamos con un triaje, todo lo que viene sin cita, que llega a servicio de urgencias se hace un triaje. Y en ese triaje ya se evalúa si coge consulta o, digamos, una cita con el servicio en sí que necesite, si se va a su veterinario habitual, por ejemplo, o, digamos, ya pasaría ya como urgencia o emergencia, ¿vale? Y eso es un poco el filtro. Y ya, pues claro, ya si es una urgencia pasaría dentro, donde estamos todos los del servicio de urgencia y hospitalización, que somos ATVs, o sea, hay ATVs y veterinarios. Y entre todos, pues se atiende en ese momento. A partir de ahí, si se hacen pruebas de diagnóstico diferentes, pues ya intervienen otros compañeros, pues como por ejemplo diagnóstico por imagen en nuestro hospital hay un servicio aparte, laboratorio va aparte, o sea, hay mucha gente trabajando. En una clínica ya no sé cómo se hará, pero nosotros vamos un poco así. Una urgencia sería como todo animal que tiene una patología y viene al servicio de urgencia. Entonces, bueno, puede ser una urgencia más o menos grave, pero no corre peligro la vida del paciente. Sin embargo, en una emergencia corre riesgo la vida del paciente. Entonces, digamos que hay que diferenciarlo de cara a quién pasa primero. En una emergencia son minutos, horas máximo lo que puede tardar en atenderle para revertir el problema. Si no, no va a llegar. Entonces, si vas a atender por turnos y hay una emergencia en la sala y coges antes una urgencia que puede aguantar 24 horas perfectamente sin que se la atienda, como son las urgencias, digamos, más eh, menos grave, pues tiene un problema y por eso se hacen los triajes. Y ahí se hace como o sea, si se puede atender si somos varios, pues se atiende a la vez. Si no, se haría como un ABCD, ¿vale? Que es como una especie de protocolo de actuación. Entonces, ABCD quiere decir, empieza por airway, que sería como la vía aérea, breathing, que es la respiración, luego va la circulación y luego ya el tema neurológico. Entonces, si el problema de ese animal es la A, va antes que si fuera, por ejemplo, la C. O sea, viene un animal en shock, pero viene un animal ahogándose porque tiene una pelota atascada en la garganta, va antes el de la pelota atascada en la garganta. Va un poco así. Si está inconsciente, también pasaría como A, un animal inconsciente, porque puede ser que esté en parada cardiorrespiratoria. Y eso también. Vale. A ver, en un servicio de urgencia, un auxiliar, digamos que lo puede ver de dos formas. En la urgencia en sí y luego en la hospitalización, que sería también un área en el que habría auxiliares. Entonces, en la urgencia, pues puede formar parte tanto del triaje, cuando a lo mejor una urgencia no muy grave, puede hacer, o sea, un triaje al final es un examen físico completo, una pequeña anamnesis en la que le pregunta el motivo de por qué viene al paciente y esa primera actuación, si no es grave, lo puede hacer una TV, que luego lo traslada al veterinario y se deciden cosas. Y claro, en la urgencia siempre lo que se hacen son procedimientos básicos que lo hace ATV. O sea, una extracción de sangre, poner un catéter, ayudar en cualquier maniobra a poner oxígeno, incluso a poner, hay veces que en urgencia hay que hacer procedimientos así rápidos, yo que sé, drenar un tórax o drenar un abdomen, todo eso lo puede hacer una ATV, poner una sonda de oxígeno, cualquier cosa. Y luego de cara a la hospitalización, pues que son nuestras manos. O sea, los ATVs tienen que eh, estar todo el rato en contacto con los pacientes. Yo no puedo estar con 10 animales a la vez viéndolos a todos. Yo tengo que pensar en los más graves que hacer hoy o, digamos, un poco más el cerebro, ¿no? Los ATV están ahí en contacto con cada uno de los animales, lo están viendo cada día y perfectamente si ese animal hoy no está bien, o hoy está mejor, o, ¿sabes? Y son los que nos van a decir en base a las constantes que están tomando cada vez y las medicaciones que están poniendo, bueno, todo lo que hacen ellos,
eh, digamos, nos van a poner un poco en contacto con el animal. Y luego, aparte, en hospitalización, pues obviamente ellos tienen que, o deberían de reponer todo lo que es material. eh, es que tienen muchísimas cosas que hacer los ATV, la verdad. Vale. Ya también depende del Eh, centro al final. Si digamos que si el centro además les pone cosas como, yo qué sé, lavandería o limpieza, que yo creo que todo eso debería hacerlo otro personal, pero bueno, al final cada centro tiene disponibilidad que tenga, pues que es infinito todo lo que pueden hacer al final. A ver, yo creo que la paciencia es muy importante y el manejo del animal. A veces nos ponemos muy nerviosos nosotros y a lo mejor somos muy agresivos con el paciente que se está ahogando, es porque no se deja poner la mascarilla y a lo mejor hay que ser más paciente y tratarle con más cariño y ponerle a lo mejor simplemente un chorro de oxígeno en la boca y ya está. Y muchos animales se dejan manejar mu- mucho mejor así. Entonces la paciencia es súper importante. Eh, y luego, bueno, yo creo que al final es práctica, ¿no? Con el tiempo, la experiencia, van a hacer las cosas mucho más rápidas, pero tampoco se tienen que poner al principio, digamos, ninguna presión encima. Es, pues, día va a poder poner una vía más rápido, va a poder sacar sangre más rápido y eso son cosas que simplemente con la experiencia se van cogiendo. Yo creo que es eso, con paciencia y cariño. O sea, al final yo he visto, es que es súper importante, o sea, más de lo que nos pensamos. Yo tengo un auxiliar que es, bueno, una máquina con ese tema, porque consigue que animales que a lo mejor por, yo qué sé, por miedo, porque no están acostumbrados a esa zona, a ese sitio, no orinan en 24 horas. Y yo llego y le digo, bueno, ya sabes, porque ella ya sabe lo que tiene que hacer. Le saca, tiene paciencia, él le habla con mucho cariño, como con un tono así muy, ¿no? Muy flojito. Y vamos, es que ya ha orinado, antes de que, ¿sabes? De que haya empezado. Entonces, tanto eso como para la hora de comer, los animales necesitan un zona baja en estrés, sacarlos fuera a veces de sus jaulas y demás. Eso sobre todo perros, pero gatos también es muy importante el manejo, ¿no? El manejo cat friendly que se lleva ahora y que es súper importante a la hora de extracciones de sangre o poner vías, pues con su mantita, cualquier procedimiento siempre muy callado. La zona de gatos tiene que ser como un usuario en el que no haya voces por ningún lado, ni se escuchen los perros, ni nada. O sea, siempre separado. Eso, bueno, eso es un poco obvio, pero bueno, hay todavía centros en los que no se pueden permitir, pero lo ideal sería que, bueno, gato y perro estuvieran por separado. Eh, y ahora se está viendo también, muy, muy chulo, el tema de la música con los gatos. O sea, yo la estoy implementando y no sé, maravilloso. Hay una lista en Spotify de estas no sé, de música para gatos. La pones y como que parece que se relajan y te dejan hacerle mucho más de lo que a lo mejor cogiéndole el pellejo, ¿no? Harían. Que eso ya, por favor, no, 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 no. Y yo creo que es un poco eso, es cariño y como si fueran, ¿no? Como si los auxiliares fueran su propietario, sus tutores. Intentar tratarlo igual. Vale, pues sí, lo he mencionado antes un poquito, pero bueno, lo hablo un poquito más en profundidad, que sería, bueno, lo del triaje y el ABC, ABCD en sí. Entonces, lo más importante en un animal crítico es eso, es empezar por la A, que sería la vía aérea, ver un poco que no haya ningún tipo de obstrucción, que pueda respirar con normalidad, a la hora, bueno, ocultarle bien su tórax para ver vamos, que hay sonido, ¿vale? Y que está pasando el aire, digamos. Y si hay cualquier tipo de obstrucción, pues eso, limpiar, intentar desobstruirla. Si no se pudiera, pues ya se haría traqueotomía de urgencia. Luego pasaría al tema respiración, igual, con la ocultación y demás, lo vamos a ver. Y luego, bueno, también se puede medir un poco saturación de oxígeno, que eso ahí, bueno, con un multiparamétrico lo podría medir también fácil. Luego pasaría a cardiocirculatorio, que eso con el mismo examen físico.
que se hace, que es, bueno, una frecuencia cardíaca, el pulso, mucosas, tiempo de relleno, va a ver un poco el estado de perfusión digamos, del cuerpo del paciente y eso te va a decir más o menos cómo está la cosa. Pues, y el de ella a nivel neurológico, pero como que vas pasando, ¿no? De A, B, C, D, e intentando restaurar todo paso a paso. Eso sería un poco lo que se hace con una emergencia de un paciente que se está, digamos, bueno, muriendo, ¿no? Eh, y vamos, es que dentro de cada una de esas cosillas hay muchas cosas que decir. Eso, podríamos dar aquí una charla de una hora solo con esto, pero básicamente es un poco eso. Vale, a ver, normalmente nosotros, así, de un animal crítico que llega en shock, las principales pruebas diagnósticas que se hacen, bueno, es la saturación, que eso ya lo he dicho, ya es una prueba, no es algo que no estás usando tú con tu cuerpo y tú poniendo, sino que estás haciendo, cogiendo un aparato, ¿no? Y poniéndolo. Las presiones arteriales también, con oscilométrico sería otra prueba. Luego, claro, no he dicho antes que obviamente en un paciente crítico hay que poner oxígeno, siempre, porque siempre hay hipoxia, ¿vale? Y, y nada, y eso, después de las presiones pondríamos su vía para que cualquier cosa podamos poner cualquier fármaco por ahí, o fluidoterapia y demás. Y, y nada, con esa vía ya cogemos un poquito de sangre y esa sangre lo primero que hacemos es un lactato y una glucosa. Que no sé si bueno, seguramente la mayoría de la gente lo sabe, pero el lactato como que te da un poco también, igual que el examen físico, de cómo está a nivel de perfusión el animal. Si tiene lactatos muy altos, como que corremos más, ¿no? Un poco por esa hipoperfusión, que a lo mejor lactatos más bajitos. Y la glucosa también, obviamente un animal inconsciente que tiene una glucosa baja, pues tienes que actuar súper rápido. Y ya a partir de ahí, eso serían como lo más básico. Tiramos por AFAST-FAST, que es coger el ecógrafo y mirar rápido abdomen y tórax para ver que no haya líquido libre, que no haya aire, digamos, en la pleura, o incluso líneas B, que también se puede ver, que sería como decir que hay bueno, un problema en el parénquima pulmonar. Y eso son cosas que se hacen a lo mejor en 3 5 minutos. En ese momento es como que ya hace un chequeo pequeño del animal y ya puede ir tirando a intentar estabilizar bastantes cosas con eso. Luego nosotros también hacemos gasometría, que también sale muy rápido y a partir de ahí pues ya digamos que después de hacer ya una consulta tranquilamente, tomando historia clínica bien y su anamnesis, digamos, como toca. Entonces ya decide a lo mejor pruebas con el propietario un poco más grandes, como sería una analítica completa, ecografía completa de especialista, radiografías, pues bueno, todo lo que necesite el paciente ya de cara a, bueno, un problema que a lo mejor ya lo ha sacado de esta emergencia, pero sigue teniendo el problema ahí. Y ya pues se quedaría hospitalizado a lo mejor el paciente y se llevaría lejos. Porque a veces como que te quedas con la duda de si, o sea, si lo haces como si debería dejarlo y otras veces si no. Yo sobre todo eso, tu examen físico, si un examen físico es completamente normal, a no ser que por lo que sea en alguna prueba haya salido, porque eso estamos hablando a lo mejor de animales que simplemente has hecho un examen físico en el triaje, ¿no? Y está todo bien, simplemente a lo mejor ha tenido un vómito, un poco por la historia clínica y tal, dice, bueno, a lo mejor es algo que, vale, pues simplemente a lo mejor trato médicamente y ya no hace falta hacer nada más. Si el animal comía y bebía en su casa ese día, aunque necesite medicación, lo va a poder tratar en casa. El problema ya es cuando vienen animales que, bueno, pues tienen un problema, ¿no? Más de largo plazo, que no están comiendo ni bebiendo, que aunque el examen físico esté bien, digamos que a lo mejor necesitan investigación, observación, al menos 24 horas. Porque no va, aunque tú creas que puedes tratarle en casa, si no va a comer ni beber, no pueden medicarlo bien, digamos. Entonces, nos basamos un poco en eso, en un examen físico, en las pruebas que haya hecho, en la patología que haya diagnosticado o que posiblemente da, y en si va a poder tratarle adecuadamente en casa. Si no, pues se tiene que quedar, simplemente. Mm. Vale.
Pero es complejo el tema, ¿eh? Hay veces que como que lo mandas a casa y dices tú, no sé si a lo mejor va a volver mañana. O te lo quedas y dices tú, no se tiene que haber quedado porque está haciendo una orquesta de la hospitalización y no es bueno para los demás perritos. Vale, pues a ver, normalmente en una hemorragia lo primero que hace es taponarla o intentarlo, que depende de la zona, si es externa o es interna, porque puede ser a nivel gastrointestinal, que ahí puede hacer poca cosa para taponar en ese momento, ¿no? Eh, pero si es externa, pues se intenta taponar, poner un vendaje y luego vas a buscar el origen de por qué está sangrando. Y obviamente si le han atropellado o es mordido, pues ya lo sabes. Pero si no, pues tienes que hacer tiempo de coagulación un poco y otras pruebas como analítica para ver plaquetas y demás. Eh, y a partir de ahí, pues ya digamos que primero tienes que tratar la hemorragia, es decir, las consecuencias de la hemorragia, que si ha perdido sangre, lo que hay que hacer es poner sangre. Entonces, ya lo tenemos un banco de sangre animal y tiramos un poco de eso. A veces también de donantes si no tenemos suficiente bolsa o necesitamos sangre entera, por ejemplo, en un caso como este, de un animal que ha sangrado mucho, pues coge otro animal, le saca sangre y se lo pone. Eh, y luego, pues un poco buscar la causa, ¿no? Como hemos dicho antes, y tratar la causa. Si es por ejemplo, es que hay muchos tipos de hemorragia, pero puede ser desde una epistaxis por una leishmania, una mordedura, que al final, si hay un vaso que es una arteria rota, hay que ligar, un hemoabdomen, que también es un sangrado, pero interno a nivel de abdominal, que hay que entrar a cirugía. Entonces, es diferente un poco cómo se actúa en cada uno de ellos, pero al final es básicamente lo mismo lo que he dicho. Paso número uno, buscar el origen de la hemorragia. Dos, tratar la hemorragia en sí. Y segundo, tratar la causa. O sea, transfusión y tratar la causa. O sea, porque lo más importante es el estado hemodinámico del paciente. Si intentas cortar la hemorragia sin haber estabilizado al paciente, se puede morir. O sea, si te metes a cirugía a quitar un tumor de bazo, por ejemplo, pero el paciente no está estable, se te puede morir. Entonces, es un poco así como actúa. Digamos que depende un poquito, si está ahora mismo en un ataque epiléctico en ese momento, es porque seguramente viene de su casa teniendo la convulsión, porque es raro que se ponga, que puede pasar, pero que se ponga convulsionar en ese momento que llega, es raro. Y suele durar 30 segundos, no te da tiempo a hacer nada. Si está convulsionando desde su casa, es un problema grave que hay que parar cuanto antes. Entonces se intenta puedes poner o midazolam, una benzodiazepina intranasal, o diazepam interrectal, que son las ampollitas estas que venden incluso en farmacia, que se ponen vía rectal para intentar parar. Y cuanto antes otra persona pues va poniendo una vía, porque hay veces que con eso no es suficiente. Entonces ya a través de la vía ya pones fármacos para que pare. Esos fármacos lo que hacen es parar la convulsión y luego hay, digamos, que otros fármacos que te van a ayudar a prevenir que no tenga más convulsiones. Pero depende un poco también, luego obviamente va a buscar el origen de esa convulsión y demás, porque hay mucho, un diagnóstico diferencial muy amplio de convulsión. Pero básicamente es como intentar pararlo con fármacos. Mm. Vale. Es que hay muchos tipos de shock. Entonces, depende del tipo de shock, va a haber unos signos diferentes. Si por ejemplo un shock hipovolémico, o sea, al final tú el shock lo vas a ver siempre más o menos igual, ¿no? Con los mismos signos. Que sea, pues eso, hipotensión, a veces no, pero bueno, depende de la fase del shock. Pero bueno, vamos a hablar de un shock ya descompensado. Teníamos hipotensión, taquicardia, mucosas pálidas, tiempo de riñón capilar mayor de 2 segundos, o sea, todo como muy alterado, hipotermia, signos de hipoperfusión, ¿no? Pero claro, eso te lo puede dar un shock cardiogénico o un shock hipovolémico. Entonces, según la historia y un poco el examen físico más detallado, vas a tirar por un tratamiento u otro, ¿vale? Entonces, un shock cardiogénico, si tú le pones, digamos, bueno, un shock hipovolémico, si tú le pones fluido, va a ir bien. Si igual un shock cardiogénico con fluido, pues seguramente no vaya bien. Entonces, un poco, es otra charla de 1 hora que necesitas
para saber un poco cómo tratar cada tipo de shock. Pero vamos, eh, sería un poco eso. Identificar los signos que se hacen con un examen físico simple, lo puede hacer cualquier veterinario auxiliar y que a veces se nos olvida, hacer examen físico. Sobre todo cuando estamos en la consulta diaria viendo un animal cada 15 minutos, es complicado. Pero eso, con un buen examen físico ya puedes ver si no es de hipoperfusión, que te haga un poco un clic y decir, uff, este perro está en shock. Y ya actúas. Lo que hemos dicho antes un poco del ABCD, digamos, primero hay que ver si hay algo obstruyéndole, porque si hay algo obstructivo, pues hay que intentar quitarlo, liberar la vía aérea. Si no, pues oxígeno sería lo primero que hay que poner. Intentar, digamos, no estresar al animal, porque aquí el manejo también es muy importante. Un animal que tiene disnea y tú encima le agobias, empeoras todavía más la disnea y puede ser que sea fatal. Entonces hay que intentar aplicar el oxígeno, pero con el menor estrés posible. Eso sobre todo también pasa en gatos. Eh, a veces nos ayuda por una ligera sedación. Bueno, una ligera sedación con butorfanol te puede ayudar a que ese animal te deje administrarle bien el oxígeno o que el mismo animal con su estrés esté respirando peor, pero que tú al sedarle un pelín con ese butorfanol pueda, digamos, ventilar mejor y oxigenar mejor. Y se deje también eso, poner el oxígeno. Hay muchas formas de poner oxígeno. La menos invasiva de animales que se estresan mucho es poner simplemente el tubito en la boca o, por ejemplo, meter en una jaula, en una incubadora con oxígeno. Pasa que la incubadora a veces, si no controla bien la temperatura, puede ser un sitio de la muerte, digamos, porque no te das cuenta, lo metes con oxígeno, empieza a jadear, 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 se pone todo, se empaña y empeora todavía más el cuadro. Entonces, lo ideal sería eso, pues oxígeno en la boca. Poner su vía, si te deja el paciente, y luego ya pues un examen físico, como siempre hemos dicho, para ver el origen. A veces solo con la ocultación, una faz Tefal y demás, ya puedes ver un poco de dónde viene el problema y ya pues lo comienza a tratar. Luego, obviamente, con sus radiografías cuando te deje y esté estable. Pero sí, un poquito eso. Sobre todo manejo, oxígeno. Es lo más importante. Yo creo que lo que más disfruto es el hecho de poder hacer cosas que en el momento yo vea que revierte en una situación peligrosa para el animal, ¿no? Es como, soy capaz de, a ver, luego a veces pues va mal, ¿no? El animal, pero el hecho de, como es una urgencia, es algo que está muy mal, tú con poca cosa que hagas, eh, lo que necesite el paciente, pues lo que sea, una medicación, un procedimiento, cualquier cosa, a lo largo de 2, 3, 4 horas, de repente ves que ha cambiado totalmente sea, el paradigma en ese momento. Es como, pues venía muy mal y han pasado 4 horas y con lo que he hecho, mira cómo está. O sea, eso a mí, el acción-reacción, ¿no? Pues me da un poco así como de, no sé, como placer, ¿no? Un poco, es como, joder, qué guay. Esto. Luego, obviamente, tiene momentos muy malos en los que, por mucho que hagas, va mal, ¿no? El paciente. Y coge mucho cariño a algún paciente que está mucho tiempo hospitalizado y te lo lleva a casa, ¿no? O sea, todo el estrés que eso conlleva también en tu día a día, pero lo compensa esos pacientes, ¿no? Que van bien. Y eso, no sé, la adrenalina ese del momento y que vaya todo guay me gusta mucho.